Hola, hola a todos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. Bueno, qué alegría tenerlos nuevamente acá. Bienvenidos a nuestro tercer live. Habíamos hablado de responsabilidad, inclusividad y hoy vamos a hablar sobre la... Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. Les estaba dando una breve introducción a las personas que ya estaban acá con nosotros, contándoles pues que hoy vamos a hablar sobre participatividad, que anteriormente habíamos hablado sobre inclusividad y responsabilidad, y hoy es el turno de participatividad de las 12 cualidades del alma. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Luisa. Para que nos pongamos en sintonía con el alma es la cualidad de la vida. Es una definición muy bella cuando entendemos que hay una vida que es todo lo que existe y una forma que es la que lo experimenta. Mi cuerpo es una forma, mi mente se consolida para estructurarse. Ahí los orientales dicen de una manera muy bella que la conciencia es todo lo que es ese continuo de saber, y cuando queda atrapada por un yo que lo discrimina, se queda como entre dos espejos, y esa es la conciencia con ese C. Entonces esa conciencia, esa alma es parte de esa conciencia universal que le da cualidad, que hace que una flor florezca, que un fruto tenga unas características. Entonces la cualidad. Entonces los seres humanos, más allá de visualizarla, imaginarla o especular sobre ella, es experimentarla. ¿Y cómo la experimentamos? Cuando uno, por ejemplo, experimenta un sabor, me voy a comer esa fruta deliciosa. Entonces esa fruta hace parte de mí y yo me convierto, cuando lo siento, en el placer de comerme la fruta. O cuando experimento el sueño, me meto en él. O cuando experimento una ducha fría, me meto en ella. Entonces hay que experimentar sus cualidades. Entonces la primera cualidad es la responsabilidad, la habilidad para responder. O sea, yo respondo ante todo lo que la vida me manifiesta. Soy responsable de todo, no soy, digamos, responsable de lo que hacen los demás, pero puedo responder, o sea, en el sentido de respuesta a todo lo que ocurre. Y esa es una cualidad, el alma está respondiendo a todo. La segunda cualidad es la inclusividad. Perdón, todos los reinos palpitan en mí, lo decíamos, que en mi cuerpo están todos los reinos mineral, vegetal, animal y toda la evolución milenaria. Nosotros tenemos 6 millones de años aproximadamente como humanos para convertirnos en lo que somos, 250.000 en la última etapa, y eso no es nada con la evolución de 4.000 millones de años de la Tierra. Entonces, si lo miramos, este cuerpo, el de tuyo, el de cualquiera de todos los que estamos aquí, incluye todas las expresiones de la vida en el planeta. Esa es la inclusividad. Rocío, hola, bendiciones. Cristina Silva, buenas noches. Bien, y entonces ahora viene la participatividad. Todas son bellísimas. Al fin y al cabo son cualidades del alma. O sea, yo participo con todas las expresiones de la vida. Y eso es, vamos a ponerlo de este lugar. Yo respondo ante todo, incluyo y me incluyo. La vez pasada yo explicaba que la forma de incluirse es incluir todo lo que existe e incluirse en algo mayor. Edu Cepeda, hola, buenas noches. Ana María, Ana Villegas, hola. Perdón un momento que tengo una tos ahí, que se me atragantó un poquito el agua. Pero bueno, que no se Aquí me está. atragante el alma. Sí, señor. Entonces, y ahora, oh, Pamplona Dora, ahora, muchas gracias. Entonces, la tercera, buenas noches, Sally Pecas. Pecas, eso es muy bello eso, las pecas, son muy especiales. Bien, entonces cuando uno se pone en relevancia con el tema de la participatividad, entiende entonces que cuando uno ya ha podido responder a la vida y a sus cualidades, ha podido ser incluido por ella e incluirse, uno puede participar de esos dones con todos los demás seres. Escogí estas fechas porque hoy estuvimos, hoy mismo 13, en la madrugada, en un evento astronómico que ocurre un par de veces al año, 2 veces, que fue un eclipse de luna. En Colombia además fue real. La luna de sangre se llama porque se pone roja, un poco dramático el término, pero así. Y simbolizaba un momento particular de cierres, de terminar, de soltar cosas que no tienen sentido, de desahogarse. A mí me gusta mucho cuando
hablamos de soltar, porque la gente piensa que soltar es como botar algo, ¿no? Voy a soltar, no, y es dejar de estar agarrado de algo. O sea, cuando uno suelta, deja de estar agarrado de algo que lo tiene aprisionado. Entonces, cuando uno puede soltarse, y aquí vamos a jugar con esa regla, buenas noches desde Ecuador, lastimosamente no pude ver en Bogotá por las nubes. Ah, bueno, te cuento que yo estaba en La Calera y llovió mucho, pero luego se despejó. En La Calera sí había, pues en la noche al principio no, pero después sí se despejó. ¿Y lo pudiste ver, doctor? Y yo además, pues además estamos preparando los eclipses. Este es el eclipse número 13 que vendrá a continuación de toda la lista que empezamos en el 2019. Entonces, ahí tomamos esta información que luego, después de unas semanas, meses, la preparación, toda la alquimia que se le hace, y cuando venga el de Sol, que es el 29, ya tendremos la posibilidad de estar más adaptados a esa información. Pero técnicamente lo que quiero decir es que aprovechar este momento para reconocer esa participatividad con todos los dones de la vida. La vida está disponible en todo momento. Hay una cosa que tal vez no somos conscientes, es que lo que nos permite experimentar todo se llama vida. Buenas noches, me encanta el contenido del video, gracias. Hola Lili, también. Liliana López desde Pereira, me imagino. Entonces, veámoslo desde este lugar. ¿Qué es participatividad? Cuando uno es participante, es que está en un evento, o sea, tú eres participante igual que yo de este live. Los que están al otro lado son participantes también, o sea, participamos, somos parte de algo, somos una parte dentro de una cosa mayor. Pero un participante puede ser pasivo, no hago nada. En cambio, uno puede ser un participante activo, puede manifestar sus características. Entonces dicen, por ejemplo, cuando uno va a una fiesta infantil, yo, esa parte no la debes conocer de mí, pero yo hago magia para niños y lo he hecho muchos años y todo, pues durante los años de diciembre lo verás en alguna oportunidad si lo hacemos. Aquí aprendiendo mi Sí, doc, sí, sí, desde mi sí. corazón de Pereira, muchas gracias. Qué rico, ya estoy esperando el siguiente para sumar más fotos a mi álbum. Edu Cepeda, bueno, gracias, gracias, Gladys. Bueno, qué maravilla. Que todos participen precisamente. La Sí, sí, participatividad sí. es que uno participa, no está Ujú. simplemente por ahí como un observador de la vida, sino que participa y se involucra completamente en la vida. O sea, cuando decimos que la persona participa es que los dones que tiene en la vida, los dones del alma, se los pone al servicio de todo lo que existe. Esa es la cualidad de la participatividad. Tiene muchas definiciones. A mí me gusta la práctica porque podemos centrarnos en consonancias con términos esotéricos que no son prácticos y a mí me gusta ponerlo todo en simpleza. Entonces, si uno participa, por ejemplo, de un evento, es un baile, entonces participa bailando. Es una fiesta, participa siendo el anfitrión de la fiesta en que todos estén a su mejor posibilidad porque él está en su mejor disposición. Entonces, esas tres cualidades del alma forman lo que se llaman los pétalos que cubren son los pétalos que están en la primera, en la parte menos, digamos, más distante, pero en la primera línea del loto del alma, según las tradiciones antiguas. Pero no quiero entrar en detalles de esos, pero sí explicar que estos tres van de la mano. O sea, primero respondo, soy responsable, me permito responder a la vida. Y ese es y quiero juntarlos con un ejercicio. O sea, uno, por ejemplo, podemos responder al aire. Hay una cosa que la gente no entiende de esta dimensión, pero cuando lo logra visualizar y lo podemos hacer es súper poderoso. Mi cuerpo, el cuerpo de cada uno de nosotros está respondiendo a todo, al hambre, al frío, al calor, a campos electromagnéticos, a explosiones de estrellas en el cosmos, a miles de cosas que yo no soy consciente, pero mi cuerpo sí, mi cuerpo es 100% responsable. La mente es la que no, no, eso no es problema mío. La guerra que está ocurriendo ahorita con Israel-Gaza, que está ahí tambaleando, no, eso no es problema mío. Lo de Ucrania con Rusia, no, claro que todo no es problema, pero todo podemos responder. O sea, ¿qué puedo hacer yo cada vez que oigo eso, veo esto, cómo respondo? La segunda cualidad es inclusividad. Este cuerpo, el de todos nosotros, todas nosotras, está siendo partícipe, vamos a llegar allá, de todas las formas de vida que lo han incluido y es partícipe del cosmos y es incluido en el cosmos, porque entonces yo puedo sentir que respondo a la vida, sentir que soy incluido por la vida y participar de ella a los demás. Por ejemplo, la iglesia, cuando hace un ritual, cualquier ritual es participativo. El sacerdote coge
y dice, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que sea, y lo está mostrando y está participando a todos de esa transmutación, transustanciación, que es lo que ocurre, que el cuerpo se convierte, el pan se convierte en cuerpo y la sangre, el vino en la sangre. Ese tipo de experiencias son símbolos de esto que las tradiciones en todos los pueblos lo tienen, por eso lo cuento en la iglesia, no solo es de la iglesia, es una decisión. Voy a participar de los dones que tengo en este momento de la vida para todos los seres que existen. Entonces, ¿cómo lo hago? No puedo participar de lo que no tengo. Les voy a participar. Ese, por ejemplo, volviendo a la historia bíblica, que Jesús tenía 2 panes y 5 peces, 5 peces, 2 panes, dos peces y 5 panes, y luego todo el mundo tuvo para todos. Esa historia bíblica es el mismo principio, es que cuando uno puede participar de la vida, no se agota, no se pierde, porque al participar, eso es más o menos el ejemplo. A mí me gusta decirlo más sencillo todavía. Hola, mi profe Willis. Estamos hablando de una cualidad espiritual. Entonces, cuando uno, por ejemplo, da un dinero, probablemente ese dinero ya no me quede a mí. Pero si yo te doy un abrazo, ese abrazo me queda a mí y me gano el tuyo. Entonces, cuando uno participa como alma, no como cuerpo, porque si yo participo como cuerpo dando mi mano, la pierdo. Pero si participo dando lo que es la vida del alma, en lugar de agotarse, se renueva. Y es una de las características más interesantes de la salud. Cuando uno participa con las cualidades del alma, la salud de la vida del alma se activa y se renueva en uno. Entonces, una persona, y esa es la característica que quiero que nos quede claro. Si yo puedo responder a la vida de una manera consciente, no siendo ajeno a la vida, hay gente que no quiere pues, vivir en el sentido de no quiero ser parte de nada, quiero ser un aislado, entre otras cosas, la soledad es un gran predictor de enfermedades y de toda esta historia. Salud desde Barranquilla, dulce y natural. Muchas gracias. Entonces, si yo quiero ser consciente de que esas 3 cualidades, los orientales decían, los antiguos, y esto es una cosa de muchas culturas, si yo no puedo saber cómo es el alma porque es intangible. Voy a irme un poquitico a la India. En la India dicen que hay 5 cuerpos. El cuerpo físico, que lo llaman el cuerpo de comida, le tienen nombres y todo el nombre no importa, porque algunos, bueno, no quiero confundirlos porque nos quedamos por allí. Saludos desde México, Huamapupu, una colombiana, gracias. Entonces, este cuerpo se llama cuerpo de comida. Luego existe un cuerpo que es el cuerpo mental. Luego existe un cuerpo que ellos llaman, a cada cuerpo le tienen una característica, es el prana, que es el cuerpo de energía. Luego existe un cuerpo que es intermedio, que es el vignana, maña, kosha, bueno, son nombres que yo que no me voy a decir, pero se me salió. Y luego existe un cuerpo de dicha. Ese cuerpo de dicha no es material. Y no es que ese cuerpo tenga dicha, pero cuando yo experimento ese cuerpo, siento dicha. No puedo tocarlo porque no es material, pero voy a explicarlo como si yo estuviera asfixiado y es el ejemplo que me gusta siempre dar. Hola, Mirella. Si yo puedo respirar, me falta aire, por ejemplo. No sé si te ha pasado alguna vez que te meten debajo de la piscina o te metes y estás que te ahogas, ¿no? Y de pronto sales afuera y respiras el aire. ¿Y qué sientes? Cómo se abren mis pulmones, cómo absorben todo. Sientes dicha. Ese sería el ejemplo que me gusta más darle a las personas. Cuando uno porque uno está en un mundo muy denso, que sería como estar debajo del agua, y de pronto sale y respira algo que no puede ver, que no puede sentir, y ese cuerpo que es el ananda, precisamente, ananda que significa dicha, como la anandamida, que es una sustancia que produce el cerebro, que es una sustancia que genera dicha, pues precisamente esa respuesta a esto. En sánscrito significa eso, dicha. Entonces, cuando uno es capaz de sentir esa experiencia, se siente dicha. Entonces, cuando uno está participando de los placeres del cuerpo, siente placer. El placer es transitorio, pero cuando está participando de la vida del alma, siente éxtasis y dicha. Y esa es la característica para diferenciar. El placer es transitorio. El placer te dura un ratico y es suficiente. Es un momento, me como un chocolate, me tomo una copa de vino, lo que sea es transitorio, está dominado por la dopamina. En cambio, este estado de la participatividad es un estado de plenitud,
que no corresponde por la experiencia externa, sino que es totalmente interno y porque me permito participar de esto. Magali, muchas gracias a ti. Entonces, ¿cuál es el juego? Porque esto es un juego, la vida es un juego, que tiene reglas. O cuando hablo de juego, no lo desprecien. No hay nada más maravilloso que jugar, lo que hace un niño todo el día. Lo que pasa es que los juegos tienen reglas. Cuando tú haces trampa en el juego, te sacan del juego. Cuando tratas de ser ventajoso en el juego, te sacan del juego. Cuando juegas las reglas del juego y lo haces a conciencia, pues disfrutas el juego. Y si lo haces mejor, pues terminas yendo más adelante en el juego. Entonces, la vida es un juego. Es un juego que la gracia no es llegar primero, si no nos morimos pronto, sino es saberlo disfrutar, porque no es una carrera, es un juego, es un proceso continuo de conciencia. Entonces los orientales nos decían eso, experimentemos las cualidades del alma, experimentemos la vida que se manifiesta en todo, cualificada en el alma. La vida es como la electricidad, pero la cualidad, hasta ahora la electricidad no es cualificada, quiero decir, llega y solamente el aparato lo coge los 210, 220 en Europa, 110 en Colombia, en fin, y lo transforma en imagen de televisión, en imagen de móvil, de celular. Entonces mira lo bonito. Yo soy, como ser humano, soy un alma y experimento mi vida a través de un cuerpo. Cuando mi cuerpo puede experimentar ese estado, ese cuerpo de dicha, ese ananda de dicha, cuando yo lo puedo experimentar, entonces lo puedo experimentar desde ese lugar. Entonces, si yo puedo responder a los dones del alma, no es sufrimiento, carga, desesperación, qué desgracia, me toca hacer esto porque a mí y nadie me quiere. Bueno, miles de cosas que decimos los humanos. Cuando soy inclusivo, no es que estoy en un Transmilenio o en un servicio de esos de transporte público espichado ahí incluido entre todos los demás, sino que yo me permito ser partícipe, porque es lo mismo en el sentido de avanzar, pero me refiero que soy parte de algo más grande. Y luego de eso que estoy dando le participo a todos los demás. Entonces, digamos, en estos últimos 10 minutos antes de entrar, yo estaba haciendo un ejercicio de meditación para sentir esa participatividad y poderla compartir. Cuando uno participa de esto, la sensación que tienes de dicha, porque está participando de algo que no se va a acabar, porque en la medida que resuene en ti o en cualquier persona, esa cualidad se da. El que, como el avaro sufre mucho, para decirlo, esto es todo lo contrario. La avaricia es, yo no participo de nada, yo me quedo con todo y no importa lo que tenga, nunca será suficiente. La cualidad del alma es, entre más dando es como se recibe, decía Francisco de Asís. Entonces, en la medida en que yo participe de los dones del alma, participe de la vida que soy consciente y la reconozca porque he sido incluido por ella en todos los seres, entonces voy a experimentar esa condición. Ese es el ejercicio. No es un ejercicio teórico de conocimiento, sino es una experiencia cotidiana. Uno lo ve un niño cuando participa de la dicha y está lleno de dicha porque está jugando, está viendo algo y se ríe y está en éxtasis, todos entramos en ese estado de bienestar sin que tengamos por qué estar viviendo su experiencia. O sea, no, simplemente él se está rascando y le da ataque de risa y experimenta la dicha de existir en ese momento sin preocuparse por el pasado ni el futuro y lo está viviendo con todo ese estado de bienestar. Todo lo alrededor se vuelve así. Los animales viven en este estado mucho más frecuentemente, por ejemplo, las aves. Sí, sí, es muy notorio lo que dices porque, por ejemplo, ahorita que mencionaste el ejemplo del niño, lo relacioné con un perro. Los perros están jugando y automáticamente todos quieren jugar. Es como un ambiente de participatividad, Exacto. tal cual. La idea es que la participatividad es una experiencia del alma. Cuando nos piden que utilicemos los dones del alma, generalmente los seres humanos estamos intentando hacer cosas y aquí no hay que hacer, sino ser. A ver, voy a poner la estrategia del alma. La estrategia del alma es ser, hacer, tener y lograr. La estrategia del ser humano es al revés. O sea, la idea es tener para hacer, lograr y luego ser. Entonces, soy alguien porque tuve, logré, hice y entonces soy. No. Cuando uno se da cuenta que uno ya es como almas, hay una palabra que lo define todo para que no le pongamos misterio. Uno no dice, sino ser humano. O sea que nosotros ya tenemos el humano,
que es la biología, y el ser, que es este cuerpo de dicha, que es esta alma. En el lenguaje más práctico, somos almas explícitamente viviendo la experiencia en un cuerpo mundano. Teilhard de Chardin decía, somos seres espirituales experimentando una condición humana, una vida humana, con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, diría Jesús. Entonces, caminando como cuerpos, experimentamos la dicha de ser algo mucho más grande. Y esa dicha, esa experiencia, entonces cuando la estamos viviendo desde el ser, desde ser eso, no de pretender. Estudie para que sea alguien en la vida, decía. Eso es cierto como lenguaje mundano, alcanzar algo. Pero ojo, tú no tienes que alcanzar nada para hacer lo que ya eres. Puedes desarrollarlo, pero no tienes que hacer algo, sino ser eso que ya eres. O sea, tú eres mujer, supongo, por la foto, le digo a Klaus Suárez, y entonces, si eres mujer, no tienes que hacer nada, sino así, despertar esa conciencia y expresar esa conciencia de lo que ya eres. Como un perro, como un gato, como un ave. ¿Cuál es el error humano? Nos comparamos. Ah, es que él es mejor que yo. Entonces yo quiero cantar como él, quiero hablar como él, quiero bailar como él, quiero tener el dinero de él, quiero tener las parejas de él, quiero tener las condiciones de él. Pero un perro es un perro, y un gato es un gato, y un humano es un ser humano. Entonces un ser humano es lo que ya es, un ser. Entonces, las cualidades del alma es cuando uno descubre que se es, y cuando se sabe que se es responsable, que se es inclusivo y que se es partícipe, las experimenta. No cuando las teoriza, sino cuando ya lo sé. Yo sé que la vida, yo hago un juego que es súper elemental, pero la gente a veces no lo vive tan simple y es un juego que los niños lo entienden. Soy vida cuando respiro, porque si no tuviera ese aliento de vida no podría estar vivo. Y hay una inteligencia. Mira que la gente, digamos, uno se come, estoy aquí en una habitación de un hotel, y uno se come un paquete de esto, yo no me lo voy a comer, pero la inteligencia que hay en tu cuerpo te dice a ti algo, porque esa inteligencia hace que ese maní o eso lo que sea se convierta en Santiago. O sea que hay una inteligencia de la creación que está en mí. Yo me he perdido tanto a veces, ya no sé quién soy. Qué lindo escuchar esto. David Herman. Mira esto, date cuenta que existes. Es en la simpleza de la existencia, en el recodo de la existencia que te das cuenta y luego aprendes a meditar. Dice que la meditación es la expresión madura de una mente. Es un estado cognitivo donde tú desarrollas totalmente la atención. Entonces, atiende lo que eres. Los pensamientos, tú no eres los pensamientos. Tú no eres los pensamientos. Tú tienes pensamientos en tu mente, en tu cerebro. Tú no eres eso. Tú eres la cualidad que manifiesta esa vida a través de la forma. Eso es lo que eres. Cuando somos conscientes, en ese instante, en una meditación, en un acto sencillo de atención plena, nos damos cuenta de que eso es lo que somos. Me perdí por cumplir las expectativas de los demás. Eso es cierto. ¿Sabes que cuando la gente se está muriendo, eso es una investigación que hizo una enfermera australiana, pero lo puedes encontrar en muchos autores. Yo también hice esa investigación porque trabajo en lo mismo, en enfermos que están críticos, y uno siempre escucha cosas muy similares. Me arrepiento de haber seguido los intereses de los demás. Y quiero contarte que una investigación de la Universidad de Harvard, que la mayor frustración de la mujer antes de morir es esa, que se dedicó a complacer a los demás y nunca siguió sus propios sueños. Así que tú que eres joven, mi querida Luisa, no te pierdas en eso. La meditación, Qué bonito. sigue. Master, Master Coach, Changer, la meditación nos ayuda a calmar la mente y somos seres espirituales en cuerpos humanos, ¿de acuerdo? La meditación lo que hace es el entrenamiento consciente de la atención, es la definición que más me gusta. Hay muchas. Mañana presente tengo una conferencia sobre meditación y neurociencia, cómo funcionan las áreas del cerebro, cómo se disuelve la separación entre el yo. Esto es bien bonito porque ya hay estudios, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, varias universidades del mundo se han puesto a mirar qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo de una persona cuando medita. Y hay un
hay un personaje que se llama Sadhguru, que está Harvard hizo una investigación sobre el Shambhavi Mahamudra, que es un tipo de meditación que él hace, donde se dieron cuenta cómo funcionan las actividades cerebrales de una manera muy distinta cuando meditamos. Pero ¿qué ocurre? En castellano, hay un yo, esa conciencia del todo, el yo que es separado, el yo que está protegiendo, lo acoge, entonces lo limita. Pero cuando meditamos, quitamos esa preponderancia del yo. Dejamos de estar centrados en quién soy yo, qué me pasa a mí, quién soy yo en el sentido mundano, como médico, como humano, como colombiano, y empiezo a perder esos límites que me pongo como yo, entonces puedo experimentar estos estados del alma. Lo puede experimentar un niño por espontaneidad, un animal como una conciencia, un vegetal como una conciencia que no se pone límites, y un humano cuando a través de prácticas, métodos, descubre lo que es, y lo descubre a través de retirarse muchas veces capas de cebolla de lo que no es. ¿Y cómo desbloqueamos esa sensación de eso que mencionaba la persona es de querer complacer a otros? ¿Cómo nos desbloqueamos internamente esa sensación? Hay una cosa súper interesante. Mira, hay un estudio de las monjas de Notre Dame. No sé si conoces esa historia. Las monjas de Notre Dame son muy famosas. Esto es una cosa científica porque ellas decidieron donar su cerebro a la ciencia. Y se dieron cuenta de una cosa muy interesante porque las monjas viven en clausura. Entonces, es un estudio súper valioso. Sigue en evolución porque se siguen muriendo las monjitas y las siguen investigando. Entonces descubrieron que muchas tenían demencia y muchas cosas más. Pero, ¿qué pasa con estas monjas? La primera cosa es que ellas viven en clausura, lo acabo de decir. Entonces ellas están en un ambiente totalmente alejado de todo lo que hacemos nosotros. Están yo con yo. Segundo, ellas tienen un diario. Entonces, el estudio de las monjas de Notre Dame, que está disponible si alguien lo quiere, bueno, es mucho más complejo, pero pueden encontrar partes por ahí en las redes. Ellas escriben una carta diciendo por qué quieren ser monjas de clausura. Esa carta es secreta. Solamente la leen después de morir y los investigadores las tienen. Y escriben todos los días un diario de su vida. Y es bien interesante, y para contestar la pregunta, no me estoy yendo de la pregunta, y es que estas personas cuando se llevan bien con ellas mismas, cuando hacen una relación amorosa, gozosa, disfrutando con ellas mismas, lo hacen por el gusto de estar, son las que tienen mejor cerebro al final de la vida y mejor calidad de vida. Entonces queremos complacer a los demás porque no estamos satisfechos con nosotros. Entonces queremos que los demás nos hagan sentir satisfacción aprobándonos. Pero hay una cosa que es súper interesante. Hay una frase para mí súper diciente. Dice, ¿cómo hacer para saber que alguien es auténticamente feliz? Y lo puedes ver tú con tus compañeros de trabajo, con tus parejas, amigos, a cualquier persona que me escuche. No jode. Cuando una persona está feliz, no jode la vida. No molesta a los demás. Un niño cuando está feliz no molesta. Él está feliz. Un borracho no está feliz y quiere que todos estén borrachos. Porque él está tratando de a través del placer conseguir felicidad, cosa que no se ocurre. El cerebro no lo produce a través del placer, lo produce a través de la ausencia, de la búsqueda del placer, a través de la experiencia. Entonces, una persona que se lleva bien con él mismo, estas monjas se leen, cómo se habla, porque es un diario con yo y con yo. Hay dos formas de hablarse a uno mismo, que esto lo trabajo yo mucho. Una forma es que yo me hable en presente. Esto es bien interesante. Entonces me hablo con los verbos ser y estar. Yo soy, estoy, porque el cerebro no, si yo siempre pongo este ejemplo que es muy bobo, pero es mi pueblo, y yo no sé si tú conociste este letrero, en mi pueblo había una tienda de don Lisandro que decía, hoy no fío, mañana sí, y si uno iba al otro día, lo mismo, el cerebro vive igual, si yo le digo a mi cerebro, mañana seré feliz cuando me despierte, al cerebro le importa 5, en cambio si digo, estoy más feliz esta noche, estoy recuperando mi alegría, mi cerebro lo codifica como tal. Por razón sentía tanta insatisfecha y sentía que no cumplía con lo que ellos querían de mí. Exacto, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Hoy es el instante. No pienses que perdiste el tiempo, piensa que estuviste ensayando de modelos que ahora puedes hacerlos mejor. No pienses que te equivocaste, a mí no me gusta esa idea, porque cuando uno piensa que se equivocó, que es malo, todas esas historias lo único que lo llevan a hacer es insuficiente y uno desde la insuficiencia no logra nada. O sea, si tú quieres pedirle a la vida, nunca le pidas desde la carencia, porque eso es el deseo siempre es carencia. Yo quiero ganarme la lotería, entonces más bien quiero tener las capacidades de generar recursos a través de
inventarme alguna cosa, de trabajar, lo que quiera. Pero el que está en carencia, sigue siempre en carencia. Cuando le llega la lotería, la sigue sufriendo, porque siempre está en expectativa de que algo lo haga sentir bien. Entonces, estas monjas de Notre Dame, que son experimentos, son estudios, un trabajo científico, les hacen exámenes, cortes de cerebro, recordemos que ya es después de fallecidas y con autorización de ellas, por supuesto, y entonces encuentran muchas alteraciones cerebrales en aquellas que se llevaban mal con ellas mismas, que estaban resignadas y sufriendo, y otras estaban dichosas, viviendo la plenitud del ser, en una experiencia que no tenía ningún tipo de placer mundano, solo la experiencia de existir y de estar en continua oración, reflexión y meditación. Master Coach Engineer dice, enamorarnos de nosotros mismos es la clave para tener una excelente vida. Es que básicamente el diálogo interior y el proceso de amor propio son las dos claves de la salud mental. Y el tema fundamental es que nosotros no nos amamos porque tenemos un modelo que es externo, no es interno. Y amarse no es egoísmo, que eso es una definición, la filautia que decían los griegos, no es un egoísmo. Es simplemente la capacidad de experimentar el amor en todos los seres, incluidos nosotros mismos. No es una separación, es una inclusividad. Hablábamos la vez pasada, Master, que la inclusividad es una forma de amor. Entonces, amo todas las formas de vida, incluida esta que me permite experimentar. No exclusivamente a mí, eso es egoísmo ahí sí, sino inclusivamente a mí, también a mí. No excluyente de mí, sino incluyente a mí. Y con esa inclusión de ese amor y de esa responsabilidad ante lo existencial, puedo participarle a la vida a todos los seres. Suena para muchos muy teórico, pero es tan fácil si nos salimos de las expectativas y nos vamos, ojo, ni al hacer, ni al tener, ni al lograr, sino nos vamos al ser. Mientras la expectativa sea hacer, sea tener o sea alcanzar, no se logra. Mientras la expectativa no exista y seamos el ser, se logra. Entonces, es eso. Somos responsables, entonces mi capacidad de responder es ilimitada. Sería la frase para experimentar. Doctor, asimismo pasa, bueno, voy a responder una pregunta, la voy a leer, que es ¿cómo desbloquear el miedo a perder cuando se han perdido muchas cosas? Trabajo, separación, estar en modo supervivencia. Hay Pero incertidumbre, espérate entonces un ahí como, momento. Es que tienes el concepto de que pierdes algo. Porque tú vienes desnuda y te vas desnuda. O sea, todo lo que tienes es, el desapego no es no tener, sino no estar dispuesto a sufrir. O sea, cuando se retire. O sea, todos podemos tener si estamos dispuestos a dejar de tener. Entonces, el aire, por ejemplo, tú lo tienes, pero si no lo botas, te asfixias. Entonces, ese concepto de que pierdes te lleva siempre a la sensación de, vamos a decir algo, de insuficiencia, de incapacidad. Piensa de una manera diferente frente a eso. Ya no lo tienes, pero lo tuviste. Disfruta que lo hayas tenido y disfruta que lo que tengas ahora, pues si te quedas sufriendo. Por eso hablaba de que soltar es un concepto muy distinto. Soltar es que uno está agarrado a algo. Tú estás agarrado a la idea de que eso te hacía bienestar cuando no lo tienes. Ahora, si tienes dolor, llóralo, exprésalo, haz un duelo, pero permítete avanzar y no necesitar eso para estar bien, porque si no te quedas, perdí el empleo. Bien, ahora estoy en condición de libertad. De esa condición voy a buscar otra condición que sea más adecuada a mi realidad, porque esta ya no se pudo. Hazle duelo. Yo no te digo que no. Hazle duelo como hacen las ramas de los árboles que se le caen las hojas, pero saben que van a volver a retoñar en el siguiente ciclo. Entonces están dispuestas, se preparan, se adaptan, soportan y vuelven y empiezan. La clave no es no perder, sino aprender de la pérdida y experimentar esa pérdida de una manera constructiva, no quedarse en ella en el pasado. Por eso es lo que es un puro concepto. Mi vida ha sido muy sufriente, pues la gente que ha tenido la vida más sufriente es la mejor, son los mejores sabios, porque si has sufrido, o te conviertes en una víctima o en un sabio. También puedes ser un victimario, pero ni siquiera quiero hablar de eso, sino puedes ser una persona sabia porque aprendiste de tu dolor. ahí justo alguien pregunta, ¿el dolor se transforma con el duelo? Mira, lo que hace un duelo es la medicina para la pérdida. El duelo es la experiencia donde hay una forma de decirlo que me gusta mucho. Hacer un duelo es saber que nada será igual, sin embargo, podemos estar bien. Hacer un duelo es saber que nada será igual.
Yo trabajo, ahí veo Liliana Sarmiento, una persona, me acordé de una persona ayer. Yo trabajo unas áreas cerebrales para el duelo y es bien bonito. Llevo muchos años haciendo eso, poniendo agujas que, en el consultorio, en unas áreas específicas que funcionan sobre ciertas áreas del cerebro. Y yo estudio a la persona, la escucho, aprendo quién es y luego le activo esas áreas que durante el duelo se refundieron. Porque a mí siempre me gusta decir que un duelo es entrar en un callejón sin salida y uno por dónde sale, por dónde entró. Entonces, si yo entré amando a esa persona, tengo que salir amándola. No puedo salir odiándola, porque si no, no salgo. El odio me hace meterme más en ese agujero negro, en ese callejón sin salida. En cambio, si yo vuelvo a amarla, y usted dice, pero ¿cómo voy a amar a ese desgraciado? Ya no lo necesitas. Amas porque amar es ayudar a ser libre. Pero vuelves a sentir el sentimiento que te hacía sentir bien cuando estabas con él o con ella. Vivo, muerto, lo que sea. Cuando tú puedes volver a experimentar el sentimiento que te sostuvo con esa relación, puedes salir de ese callejón. Entonces lo que yo hago es activar las áreas relacionadas con el sentimiento predominante de la persona. Pero si una persona lo quiere trabajar, es lo mismo. Impresionante. Aquí nos Pero dicen, sí, de lo que quieras. es decir, estar dispuesto a perder, aprender de las experiencias pasadas y aún así mantenerse en el presente teniendo en mente esas dos cosas. Sí, uno lo que puede hacer es que descubrir que el único momento que existe es el presente. El pasado es historia, el futuro es hipótesis, el presente, ese es el regalo, por eso lo llaman presente. Es este instante, no es más. Entonces, cuando tú eres consciente que tienes este momento, y el Buda decía, ¿quieres saber cómo fue tu pasado? Mira tu presente, que es su efecto. ¿Quieres saber cómo es tu futuro? Mira tu presente, que es su causa. Volver a este presente para saber qué fue lo que el pasado nos dejó y qué es lo que el futuro nos va a deparar. Y aquí dicen, por ejemplo, perdí a mi papá hace 2 años y no logro soltarlo, doctor. Soy de México, me encantaría tener su ayuda. Mira, soltarlo en el sentido literal del término, estás aferrado a algo que no es tu papá. En el sentido, tienes una idea que no has construido. Hacer un duelo, es otra forma de decirlo, es recuperar la relación en valor presente. Es como actualizar tu app. Te quedaste en el modelo anterior que ya no funciona. Es como si tú dices, hay celulares ahorita que el WhatsApp ya no les funciona. Tienes la versión anterior. Hacer un duelo es actualizar la relación. Entonces, soltarlo significa soltar lo que no es tu papá, porque de tu papá nunca te vas a soltar existencialmente, porque lo que te dio él, la vida, sigue estando en los dos. Él en una forma que no está física y tú en una forma que sí es física. Te recomiendo hacer un diario y todo lo que tú hacías con él en el sentido de tiempo y espacio se lo vas a dedicar a un diario. Querido papá, te quiero contar hoy, sentí esto y te cuento de mi vida y actualizo mi relación, no a 2 años para atrás, sino a 2 años para acá. Y estoy viviendo mi vida en este presente. Hay 3 cosas en el duelo que son súper clave. Hacer ejercicio físico intensamente, recuperar el sentimiento esencial que se tenía y hacer un diario de contacto todos los días para sostener en el valor presente la experiencia que estaba dolida en el pasado. O sea, en el valor presente es que te recuperas. Por eso es que recomiendan, ahí que mencionaste lo de escribir un diario, recomiendan también ir a sitios, lugares donde uno estuvo con esas personas. ¿Eso está bien? Lo que pasa es que uno tiene, digamos, 3 remembranzas relacionadas con los espacios, con los tiempos y con las condiciones. Me explico. Tú cada vez que hay un aniversario, se murió el 17, todos los 17, el día del cumpleaños, la Navidad, porque en esos momentos tu mente asocia la presencia de esa persona. Entonces, a mí me gusta decir que es bueno hacer un cambio yendo a los sitios o a las fechas, hacer un cambio para que la memoria, porque la memoria es el último recuerdo. Entonces, por ejemplo, en este sitio murió. Entonces, cuando voy al sitio tengo mucho dolor. Pero ¿qué tal que yo yendo al sitio haga algo diferente y genere nuevas versiones, nuevas experiencias, nueva relación y modifique? Entonces, la memoria que está del dolor está ya contenida dentro de otras memorias que no son de dolor. Y lo mismo con las fechas. Por eso el aniversario hay que hacer cosas bonitas. No digo que hacer rumbas y cosas, pero hacer cosas bonitas. En lugar de refrendar, de volver a sufrir el dolor, es reafirmar que quiero vivir. Y lo mismo entonces, si puedo ir al cementerio, pero si voy a reafirmar
el dolor de la muerte, en lugar de generar, por ejemplo, hay madres que ponen muy bonita la tumba, que hacen rituales, y si uno está, lo que tenemos que entender es que estamos sufriendo porque no hay vida, y lo que tenemos que recordar es que estamos sufriendo por una vida que no está incapacitando la nuestra, entonces tenemos que volver a recuperar la vida nuestra. ¿Qué le pasa a la Sí, mente cuando escribimos? Bueno, la mente tiene la característica, hay que entender que la mente, el pensamiento, y me gusta decirlo más porque la mente es algo mucho más grande, el pensamiento que es donde uno oye ese todo ese tiempo, está simplemente refiriéndose al movimiento de la memoria. Es una cosa reiterativa, repetitiva, incesante. Esa, cuando tú escribes, la enfocas. Entonces, la escritura enfoca. De hecho, tú vas a decir algo y dices muchos errores, yo también, cualquier ser humano. Pero cuando escribimos, intentamos ser mucho más coherentes y más consistentes. Entonces, la mente se enfoca cuando escribimos. A través de que el pensamiento deja de ser el ruido incesante. sí, como que no se está pausando para conversar, sino fluye Claro. más hacia el escrito. Ok. Doctor, y por ejemplo, ¿cuál de las emociones, pues ahí combinándolo con el duelo, veo que es de las formas en que podemos participar más con el duelo? Pero Con el ¿cuál de amor. las emociones son las más complicadas como de ser partícipes, de controlar, o bueno, no controlar, o por lo menos tener En como... el duelo hay 5 emociones básicas. Está la tristeza, la rabia, la culpa, el miedo y el apego. Son las emociones básicas del duelo. ¿De qué tienes que participar? Del amor y de la gratitud. Lo que sana un duelo por experiencia es permitirte sentirte triste, llorarlo, es natural. Si a mí se me muere o se me va una persona que quiero de la vida, me va a dar ganas de llorar y la tristeza estará disponible. Y lo voy a experimentar, me permitiré sentirla, no me la voy a negar. Pero también voy a rescatar toda la gratitud porque mi cerebro se va a beneficiar y voy a participar de esa gratitud. Y voy a hablar con gratitud de esa persona. Esa persona llenó mi vida de ilusión. Esa persona me acompañó en momentos difíciles. Esa persona le dio, como mi madre, me permitió vivir. Entonces, cuando uno se llena de gratitud, todas las áreas del cerebro y la participación de esa condición. Y luego puedo experimentar desde ahí el amor. Cuando tú te acuerdas de una persona que murió hace 40 años, 30 años, 20 años, en mi caso, pues tu caso 20 años, 15 años, pero digo en mi caso 40, 50 años, y la recuerdo hoy en día, me alegra recordarla. Ay, me acuerdo de mi abuelita, qué alegría. Cuando se murió me dolió, pero hoy en día la amo porque no la necesito. O sea, amar es no necesitar, amar es ayudar a otro a ser libre, que eres capaz de disfrutar su recuerdo aunque no esté contigo. Entonces, en ese momento no la necesito, no la obligo, no la cuestiono porque no estás aquí, sino que disfruto su recuerdo. Yo me acuerdo de mi mamá ahorita, ella murió en el 19 y me alegra la vida recordarla en este instante. Me alegra mi papá que murió en el 99. Me alegra la vida recordar. Y muchas personas que han sido importantes en mi vida, el solo hecho de recordarlas ahorita me alegra. Entonces ya las estoy llamando. Ya no las estoy sufriendo porque no está. Las sufrí. Lloré, puse triste, hice un duelo. Pero después de que pude rescatar y participar de la gratitud, pude experimentar esto. No, yo quedé, mejor dicho, con el corazón arrugadito porque dijiste mi abuela y recordé a mi abuela. Bueno, por acá nos dicen el miedo profundo al abandono paralizante, el pánico al abandono y el rechazo de origen materno y el miedo a la vida de ella, heredado de mí. ¿Cómo recuperar la conexión con la vida? Yo creo que hay que entender que la vida te la da la vida y usa a tu mamá para poderla sostener. O sea, la vida es más que tu madre. La madre, es muy bonito cuando ven hoy en día, hoy hacen estudios donde cogen un espermatozoide y un óvulo y cuando se juntan y se forma el cigoto hay un estallido de luz. Hoy lo vemos, hoy es ciencia y es absolutamente bellísimo saber que esa es la vida, por lo menos una manifestación de esa luz. Y esa vida nos dura 70, 100, 200 años, no sé. Y cada persona la vive de una manera muy diferente. Entonces, ve a encontrar esa fuente de la vida que hay en ti. Honra, por supuesto, a tu madre, porque te permitió experimentarla, pero honra a las aves, los pájaros, la naturaleza, el aire. A mí me parece tan bello cuando uno es consciente que la vida se respira, que la vida se incluye, que la vida se manifiesta. ¿Cómo puedo compartir este en vivo con mi familia? Esto queda, Salipecas queda aquí
aquí en Ciudad Esencias y yo también después uno lo pone y lo que hacemos es que lo quieras poner, lo participas precisamente, eso se llama participar. Participar de algo que te llena y te toca. Esa es la cualidad del alma. Cuando tú tienes algo Ujú. valioso, a mí me gusta mucho la definición de generosidad. Generosidad no es darte lo que tienes, sino buscar para compartir. Entonces, una persona es más generosa, el que tiene mucho y le sobra, incluso le quitan problemas. Tengo tanto que... En cambio, cuando tú buscas para compartir, una madre, por ejemplo, es generosa cuando se alimenta para darle de comer a su bebé. Y la naturaleza es así. Va la leona y caza para darle a los leoncitos ahí comida. O sea, buscar para compartir, eso es generosidad. Y por acá nos dicen como, ¿qué es en sí sanar? No sé si sanar está correcto, pero acá aclarar. Sanar. Básicamente, la definición es que hay 5 características del proceso terapéutico. Una se llama la prevención, que es evitar; otra la promoción, que es favorecer; otra la paliación, que es atenuar; otra la curación, que es erradicar; otra la sanación, que es estabilizar. La sanación es un estado de estabilización, de un bienestar, aún que no se pueda quitar la causa o el efecto que produjo el trastorno. Entonces uno, por ejemplo, tiene prevención, la vacuna es prevención. Promoción es hacer ejercicio, hacer una dieta sana. Paliación es quitar un sufrimiento sin que se pueda curar. Pero en la paliación, la enfermedad va a seguir su curso hasta la muerte. En la sanación se estabiliza, no se cura la enfermedad, que es erradicarla, pero sí la persona puede tener un estado de estabilización y de bienestar, aunque ni la causa ni el efecto se hayan podido retirar, la persona está en bienestar. Bueno, por acá nos están agradeciendo. Dice un excelente este aprendizaje, doctor. Muchas gracias, gracias de corazón. Por acá Gracias. también nos preguntaron, ¿es verdad, doctor, la mayor enseñanza es recordar a los que, no, esta es no es una pregunta. ¿Qué pasa a la mente cuando es, no, esta ya, no, nos han hecho más preguntas. Por acá dice, ¿cómo manejar un duelo cuando se sale de una reacción narcisista? Esa sí es una Me pregunta. imagino que es una relación, ¿no? No una reacción, sino una relación. Creo que es Sí, creo que una alteración de la tipografía allí, pues del escrito. Pero es interesante entender esto. El tema fundamental es que un narcisista hace que creas que tú no vales y que solamente vales cuando estás con él. Y la forma de salir es que tú te sientas valiosa, que eres capaz de no necesitarlo a él. Y de no necesitarlo, y la indiferencia va a ser que él mismo, pues digamos, así tenga que solucionar su tema, pero tú habrás perdido el poder que él tiene sobre ti porque tú se lo diste al sentir que no valías. Cuando un narcisista es una persona que manipula a todos para su beneficio egoísta, es una patología, obviamente, es un proceso de enfermedad, de alteración, y la importancia está ahí. Él te hizo sentir que no valía nada sin él. Demuéstrate a ti, no a nadie. Esto no es para demostrarle a nadie, sino a ti, que tú eres suficiente contigo, que contigo te llevas bien. Esa es la manera de manejar el duelo, porque te perdiste fue a ti. El duelo no es quitar a una persona que te hacía daño, te quitaste un yugo encima, te quitaste un peso, una cadena. En cambio, pero eso sí, no lo perdiste, eso es una liberación. En caso contrario, tú perdiste ese bienestar que tenías contigo y esa imagen de ti mismo. y a veces es complicado como poder entender que una persona es narcisista, ¿cierto, doctor? A veces no es tan fácil como llegar a ese término de decir, él es narcisista Yo creo que o eso tiene, ella es narcisista. yo creo que no le corresponde a la sociedad hacer diagnósticos de trastornos de la personalidad ni trastornos mentales porque se requiere cierta experticia y ciertos análisis para lograrlo. Pero si tú lo sospechas, tienes, para cualquier persona, tienes que darte cuenta qué es lo que te produce a ti y cómo puedes tú recuperar tu bienestar. Porque si el otro es narcisista será su problema y va a ser muy difícil que se trate porque no va a aceptar su condición. Va a creer que es que el mundo es un idiota y él es lo máximo. Pero cuando los seres humanos somos conscientes de nuestras limitaciones y nuestras vulnerabilidades, también somos conscientes de nuestras capacidades. Por eso hay que reconocer la vulnerabilidad y aceptarla. No aceptarla, no resignarse, aceptarla para poder sentir también las cualidades que tenemos. Porque si tú juzgas, esto lo decía Einstein, a un pez por caminar
pues siempre sentirá que es un idiota. Todos somos buenos para algo, no somos buenos para todo. Entonces, cuando uno reconoce su vulnerabilidad y la acepta, también puede reconocer su capacidad y es la mejor manera. Y a los narcisistas habrá que diagnosticarlos bajo unas normas terapéuticas o profesionales. Ok, perfecto. Por aquí nos dicen el miedo que te congela y no te deja moverte hacia la vida y aumenta el caos mental. ¿Qué puedo hacer en el proceso de sanación? Yo creo que hacer ejercicio es muy bueno para el miedo, porque el miedo te paraliza y el ejercicio te libera. Entonces hay que pensar que el miedo te va al cuerpo. Segundo, hazte pequeños retos para poder franquear tu miedo. No te botes en un bungee jumping la primera vez, pero digamos, si tienes miedo, ve corriendo la línea del miedo. Todo lo que hay de aquí hasta el ego es miedo, todo lo que hay del ego para allá es libertad. Entonces, tienes que entender que puedes hacerte retos, pero al mismo tiempo no desprecies tu miedo ni quieras acabar tu miedo. Eso es bien interesante. El amor incluye al miedo y lo transforma. Entonces puedes amar incluso tus miedos para que no te paralicen, para que no te limiten. Vuelvo y te digo, permítete también pasar algunos miedos chiquiticos haciéndolo eso. Y cuando sientas el miedo, permítete saber que solo es eso, es solo miedo, que lo que estás sintiendo no es lo que está ocurriendo, sino lo que crees que podría ocurrir, y eso es lo que te paraliza. Porque cuando el miedo te permite sentirlo en acción, te libera. Quiero decir, si aquí se cae, yo estoy en un edificio, si aquí pasa un temblor, el miedo me va a hacer tomar una decisión de libertad para salvarme. En cambio, el miedo que te paraliza es un miedo de hipótesis de lo que puede pasar. Entonces, cuando tú te quedas sintiendo el miedo y dándote cuenta que lo que está ocurriendo no es lo que está ocurriendo, sino lo que yo estoy presumiendo que está ocurriendo, empiezo a liberarme de esa sensación. Y por acá nos dicen cómo puedo hacer el duelo de un familiar en el caso de que me haya generado mucho daño. Yo creo que volvemos a lo mismo del narcisista. Tú tienes que hacer un duelo de lo que tú sientes, de lo que perdiste. No tienes que hacerle duelo a esa persona si tú sientes que te estás liberando. Quítate lo que te perdiste, porque el duelo es precisamente sobre la pérdida, y lo que perdiste fue tu bienestar. Entonces, mímate, consiéntete, sánate, apréciate, cuídate, valórate, porque eso fue. Y a la otra persona, dale algo fundamental, que es simplemente una despedida, es un pequeño ritual. No te necesito como verdugo, ya estás ahí, ahora yo voy a dedicarme a sanar. Por acá también nos dicen cómo sobrellevar a una persona con Alzheimer sin caer en el desgaste emocional. Yo creo que hay una cosa y es que las personas con Alzheimer no saben lo que les decimos, no saben lo que hacemos con ellos, pero saben cómo los hacemos sentir. Entonces, tu propuesta tiene que tener dos preguntas. ¿Cómo quiero hacerlo sentir a esa persona y cómo me quiero sentir yo? Y trabajar en esa dirección únicamente. Yo quiero hacer sentir a esa persona amada y quiero hacerme sentir a mí capaz. Entonces, si estoy siempre con esa dirección, encontraré siempre una ruta adecuada. Pero como no quiero que no esté así y yo no quiero estar así, no es en el propositivo, cómo quiero hacerlo sentir y cómo me quiero sentir y trabajar siempre en esa dirección. Ok, por acá también nos Todo esto dicen, es participar, estamos participando de los dones del conocimiento de cualquier persona y eso estamos haciendo la cualidad del alma, participar de lo que se tiene. Los banquetes, las fiestas, es participar de lo que tenemos. Entonces estamos participando y pues, la que pregunten las personas es parte de eso. Se nos acabará ahorita el tiempo. Hay esencias de flores que ayudan a todos estos procesos. En su esencia lo consigue. Hay, por ejemplo, su para la ansiedad, su estrés para el estrés, dormir para el insomnio. Todas estas esencias que pueden conseguir aquí les ayudan a hacer que las cualidades de las flores, no del alma, se manifiesten y resuenen como una capacidad que tenemos los seres humanos de revivir esas experiencias de bienestar que hemos perdido. bueno, ahí respondiste varias de las preguntas que teníamos en este Ah, no, momento. Sin súper. embargo, por acá, una de las últimas dice, doctor, ¿cómo se maneja la emoción de la tristeza? De un hijo que está en drogas y no quiere salir, me da mucha tristeza. Yo creo que ahí es obviamente un apoyo terapéutico, no es solamente con consejos que se va a solucionar, como lo mismo cuando alguien tiene ideación suicida, pero el tema fundamental es saber dos cosas. Uno, que no te puedes sentir culpable para ser útil, porque si te sientes culpable vas a hacer cosas que van a favorecer que él
Una persona en drogas es manipulador porque pierde su voluntad de tomar decisiones, de liberarse. Entonces, él está manipulado por su descontrol y compulsión y termina manipulando a los demás para conseguir lo que quiere. Entonces, si tú eres culpable, cada vez que uno es culpable es más fácil de ser manipulable. Si yo te pego sin querer y me siento culpable o queriendo, es más fácil que me manipules. Pero si yo me doy cuenta que simplemente puedo ayudarte a salir de eso, me voy a comportar en una visión de no culpabilidad. Es muy importante eso en las familias, que no se sientan culpables de lo que les pasa a una persona adicta, porque si no, terminan complaciéndolos, favoreciéndoles el tono. Lo primero que te dije, y vuelvo a repetirlo, es que haya un apoyo psicoterapéutico, un apoyo profesional, un colectivo que maneje el tema. Y lo tercero que uno puede hacer, evidentemente, es acompañar a sus hijos en el proceso sin ahogarse con ellos, porque obviamente no te digo, déjalo que se muera, que se bote, no. Simplemente no te sientas culpable y exprésale tu amor y dale tus reflexiones de manera amorosa, porque eso, aunque en su primera instancia puede que no lo sienta, tiene una conexión contigo. Y a mí me gusta mucho decir que cuando uno le va a dar consejos a alguien que está triste, llevado, háblele como le hablaba cuando era un bebé. Una madre tiene esa herramienta que nunca usa y es poderosísima. Háblale como le hablabas. No lo regañes ahorita como adolescente, no lo culpes, no lo critiques, no lo manipules. Háblale en susurro, amorosamente, con la forma en que le hablabas de bebé. A él va a escuchar en su forma más profunda porque así se resonaba contigo. Ha cubierto de capas, pero la capa más íntima está en esa forma de hablarle. Así que háblale de esa manera. Es como volver a su niño interior, al niño interior de esa persona. Es volver al bebé. Aquí dice, doctor, mi hijo se marea. Hay unas goticas que se llaman esclerantus, que son para el mareo en coche. Esclerantus. Bueno, muchas gracias. Nos llegó el tiempo. Volveremos aquí en unos días. Hablaremos sobre otras características de la luna nueva y en un mes estaremos hablando de la soledad, de otras cualidades del alma. Soledad, calma, y también estaremos hablando después de otras cualidades. Son 12 cualidades. Esas son cada una más interesantes que la anterior o todas son igual de interesantes. Recuerden que nosotros pues ponemos en historias unos días antes para que todos estén muy atentos y puedan guardar la información de los live cuando los hacemos. Listo, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Chao, chao. No.